Hola, ¿cómo están? Buenos días. Buen día, profe, buen día, compañeros. Buenos días, Silvia. Vamos a hacer poquitos. Bueno, Silvia ya vino a algunas clases conmigo a la mañana de otros cursos, sabe que a la mañana somos pocos, pero bueno. Chicas, las que están, antes de comenzar, repito de nuevo las fechas para nuevamente los recuperatorios. ¿Por qué hago esto? Porque tengo una alumna que pasó de otro curso a farmacia y tiene que rendir todo de nuevo, así que habilitamos nuevamente los recuperatorios, el recuperatorio 1 y el recuperatorio 2. El recuperatorio 1 va a estar habilitado del 17 de enero al 19 y el recuperatorio 2 del 23 al 25 de enero. Pero acuérdense que antes ustedes tienen la validación 3 que ya la habíamos programado, que estaba habilitada del 8 al 14, ¿se acuerdan? Bien, terminamos entonces hoy con sistema muscular. Un ratito, espérenme que le comparto la pantalla. Así comenzamos con el módulo 4, que es analgésicos. Un segundito. El volumen, Cata. Gracias. Ahí. Vamos a compartir entonces, ahí. Pueden ver el Power, perdón. Silvia, ¿poder habilitar el micrófono y decirme si se ve el PowerPoint? Se ve re bien, profe. Gracias, pues no tengo la otra compu prendida, por eso siempre chismoteo de la otra compu, pero hoy me cambié de lugar. Estaba más cómoda en la mesa. Gracias, Silvia. Bueno, el último, sistema muscular, es corto, es rápido, así que vamos. ¿Formado por qué? Por músculos esqueléticos de fibra muscular. Están unidos estos músculos a los huesos por los tendones. ¿Y qué función tienen los músculos? ¿Sí? Movimientos voluntarios, ¿sí? Movimientos involuntarios, que acá no los puse, la masticación, la deglución, el habla, la protección de vísceras y el mantenimiento también de lo que es la postura corporal. ¿Bien? El músculo, entonces, es un órgano que es contráctil, ¿sí? Que determina que la forma y el contorno de nuestro cuerpo, ¿sí? También el músculo cuenta con células que son capaces de elongarse, ¿sí? A lo largo de todo el eje de contracción, ¿bien? Y existen 3 tipos de tejidos musculares que a su vez conforman 3 tipos de músculos. Tenemos la célula muscular cardíaca, la célula muscular esquelética y la célula muscular lisa, ¿sí? Y los músculos son músculos voluntarios o músculos esqueléticos, que son los que se hallan bajo el control del cerebro mediante el sistema nervioso. Los músculos que nosotros podemos controlar son los músculos que producen el movimiento, por eso son músculos voluntarios, o sea, solo podemos contraer a nuestra propia voluntad. ¿Sí? Luego tenemos los músculos involuntarios o también músculo liso, que son los que se encuentran en el sistema gastrointestinal, pulmones, vasos sanguíneos, sistema urinario, y controla todo lo que es el flujo de materia a través de estas estructuras de los músculos. Bien, estos músculos involuntarios son los que responden de manera automática a las órdenes del cerebro. Nosotros no le tenemos que
mandarle información a nuestro cerebro y decirle que muevan alguno de estos músculos que son involuntarios. ¿Sí? Entonces no se tiene el control, digamos, directo sobre los músculos estos. Responden directamente a estímulos. ¿Sí? Puede ser frío, puede ser calor, puede ser estiramiento. Y el otro músculo es el músculo cardíaco. El músculo cardíaco también es un músculo involuntario. Nosotros no le mandamos a nuestro cerebro cuando el músculo cardíaco tiene que contraerse para que funcione. ¿Bien? Es el que se encuentra en nuestro corazón. ¿Sí? Y el músculo cardíaco tiene una sensibilidad muy grande, muy extrema a lo que es el descenso del suministro de oxígeno. O sea, cuando se interrumpe ese suministro de oxígeno, nosotros tenemos un periodo muy corto para que nuestro corazón vuelva a recibir oxígeno y que podamos seguir viviendo, ¿no? Bien, el músculo cardíaco también tiene su propia irrigación sanguínea que se da a través del sistema de arterias coronarias. Bien, y lo otro que les tengo es a modo de información los músculos que tenemos. Tenemos músculos de la cabeza, ¿sí? La cabeza y también músculos en lo que es el cuello. Bien, tenemos en las extremidades inferiores y en las extremidades superiores y músculos de nuestro tronco. ¿Bien? Eso era solo a forma ilustrativa para que ustedes lo tengan. Está bien. Eso es todo. ¿Sí? Un segundo. Vamos a sacar, no, el power, así no me molesta. Bien, hasta ahí el módulo número 3. Silvia ya está sufriendo. Silvia, no me sufra. Silvia. No es tanto, parece mucho, ¿se acuerdan que yo le dije? Parece mucho, pero no es tanto. Y son poquitas preguntas. Bien, arrancamos con el módulo 4, analgésicos. ¿Les parece? Bien. Entonces, analgésicos. ¿Qué son los analgésicos? ¿Sí? Son medicinas que reducen o alivian los dolores. Dolores de cabeza, musculares, ¿sí? O cualquier otro tipo de dolor. Existen muchos tipos diferentes de analgésicos y cada uno obviamente tiene sus ventajas y tiene sus riesgos. ¿Bien? Y también sabemos que hay algunos tipos de dolores que responden mejor a determinadas medicinas que a otras. ¿Sí? Además de eso, cada persona puede tener una respuesta distinta a cada analgésico. ¿No? Yo siempre les dije, a mí me puede hacer bien algún tipo de analgésico y a Silvia dice, che, yo lo tomé y a mí no me hizo nada. Ya sigo con el mismo dolor. Respondemos de diferentes maneras. ¿Bien? Bien, tenemos los medicamentos de venta sin receta, que son buenos para combatir, sabemos, muchos tipos de dolores, ¿sí? Y existen dos tipos principales de analgésicos sin receta. ¿Sí? Tenemos los antiinflamatorios no esteroides, ¿bien? Y los acetaminofén, perdón, ¿bien? Por ejemplo, la aspirina, el ibuprofeno, ¿sí? Esos son antiinflamatorios no esteroides que los podemos conseguir sin receta médica. El naproxeno también, ¿bien? Vamos a suponer que los medicamentos sin receta médica no nos alivian el dolor. El médico obviamente nos va a tener que indicar algo un poco más fuerte. ¿Sí? ¿Bien?
Y esos medicamentos o esos antiinflamatorios se encuentran disponibles en mayor dosis, ya con receta médica. ¿Sí? Sabemos que, bueno, sabemos, yo sé, a lo mejor ustedes no, que los analgésicos que son más fuertes, los más potentes, son los opioides. ¿Bien? Son muy efectivos. ¿Bien? Pero ¿qué sucede? Muchas veces causan efectos secundarios y pueden causar efectos secundarios graves. ¿Sí? Y también está en riesgo con los opioides provocar adicción. Entonces, cuando nos recetan analgésicos como los opioides, ¿sí? Debemos seguir las reglas que nos da el médico, siempre bajo supervisión médica, no abusar. ¿Bien? Bien. Entonces, tenemos la clasificación más habitual de lo que son los analgésicos, ¿sí? Que tenemos los antiinflamatorios no esteroides, que hablamos antes, los AINE, que reducen, por ejemplo, la fiebre, la inflamación, alivian lo que es el dolor, ¿sí? El ejemplo que dimos, aspirina, ibuprofeno, naproxeno, ¿sí? Son medicamentos que disminuyen entonces el dolor, el enrojecimiento, la hinchazón, la fiebre. ¿Bien? Bien. También es posible que algunos medicamentos antiinflamatorios no esteroides eviten lo que es la formación de coágulos en la sangre, y como la aspirina, por ejemplo. Pero como todo medicamento, tiene también sus efectos secundarios. Efectos secundarios pueden ser hemorragias, pueden ser problemas en el estómago, en el riñón, en el corazón. ¿Bien? Bien. Otro ejemplo, además de la aspirina, el ibuprofeno, tenemos, por ejemplo, el ketoprofeno, ¿sí? El ketorolaco. El ketorolaco se usa mucho para los dolores de muelas y demás, ¿no? El diclofenaco también es otro. ¿Bien? También es posible que los AINE ayuden a prevenir algún tipo de cáncer. Bien, los podemos encontrar entonces con los dos nombres, AINE o antiinflamatorios no esteroides. ¿Sí? Cada uno de ellos tiene su propia dosis, ¿sí? Y tiene obviamente su propio intervalo para la frecuencia con la que se debe tomar el medicamento. ¿Bien? Bien. La dosis o el tamaño de la dosis de los medicamentos de venta libre, ¿sí? Mayormente es menor a las versiones que vienen con receta médica. ¿Sí? Lo que tienen los antiinflamatorios no esteroides es que comienzan a funcionar muy rápido, ¿sí? Generalmente a las pocas horas. Andrés. Buen día, profe. Ay, buen día, Andrea. ¿Estás ¿Me dormida? puede repetir, por fin, lo que dijo de la dosis de los medicamentos de venta libre? Y ahí me quedé. Los medicamentos, más simple, más fácil. Los medicamentos de venta libre, siempre la dosis, ¿sí? La dosis y la potencia, digamos, que tiene el medicamento es mucho más baja que los medicamentos de venta bajo receta. Los medicamentos de venta bajo receta, vamos a decir, son más potentes. ¿Ahí se entendió? Sí, profe, gracias. Bien. Como les dije, comienzan a funcionar rápidamente, ¿sí? Generalmente a unas pocas horas.
¿sí? Entonces, esa rapidez con la que haga el efecto va a depender también del efecto deseado. ¿Bien? Bien. ¿Qué sucede? Otra cosa para que tengan en cuenta, no se mezcla un antiinflamatorio no esteroide de venta libre, ¿sí?, con uno prescripto, ni se debe tomar más de la dosis recomendada. Bien, porque si una persona lo hace, puede aumentar la probabilidad de estos efectos secundarios. ¿Sí? Otra cosa, los médicos que durante mucho tiempo ellos no recomendaban administrar la aspirina a los niños menores de 12 años. ¿Bien? Porque existe un riesgo, ¿sí?, de esta enfermedad que se llama síndrome de Reyes. No es muy común, pero existe, que es una enfermedad bastante rara y no es mortal, que afecta a lo que es el hígado y el cerebro. Bien, nosotros estábamos muy acostumbrados cuando éramos chicos de tomar aspirina. Nos dolía algo, aspirina. Yo era fanática de la aspirina. A mí siempre me dolía la cabeza. Todos los días me dolía la cabeza. Me encantaba la aspirina. Bueno, y así quedé, media, pero vamos bien. Pero bueno, como les dije, es una enfermedad bastante rara, no es una enfermedad, un síndrome mortal, pero puede afectar a lo que es el cerebro y el hígado. Con respecto, perdón, a los efectos secundarios, todos los medicamentos sabemos que tienen riesgo de efectos secundarios, ¿sí? Y tenemos que entender que hay riesgos y que hay beneficios también de un medicamento antes de tomarlo. Bien, dentro de estos riesgos con respecto a los AINE, tenemos problemas estomacales, como puede ser úlceras, sangrados, o malestar directamente estomacal, puede haber problemas de presión arterial alta, problemas renales, ¿sí? Por ahí tener presión arterial alta puede surgir problemas cardíacos, ¿sí? Puede causar hinchazón en las piernas, en los pies, en los tobillos, en las manos, ¿bien? Puede causar también reacciones alérgicas, erupciones, ¿bien? Entonces, además de esto, hay motivos para dejar de tomar antiinflamatorios no esteroides, ¿sí? Muchos AINE pueden retrasar la sanación, por decirlo de alguna manera, ¿sí? Y tenemos algunas señales. ¿Cómo? ¿La sanación, dijo? Claro, porque nosotros al tomar antiinflamatorios, lo que estamos haciendo, por ejemplo, tenemos algún tipo de enfermedad de base, es ocultar los dolores con estos antiinflamatorios, ¿sí? Y muchas veces, si lo tomamos sin receta médica, y no le comentamos al médico que tenemos dolor de X o en X lugar, va a ser más difícil de que pueda darnos un diagnóstico. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tenemos una infección, ¿sí?, debemos dejar de tomar, por ejemplo, los AINES si el dolor aumenta, si la piel se calienta alrededor de esa lesión, de esa herida. Bien, si sale pus, o si la pus se sigue formando en la herida, si comienza a haber fiebre, bien, si los ganglios se inflaman, ¿no?
Entonces, ¿quién? Silvia. Profe, o sea, cualquiera de esos antiinflamatorios podrían tapar el cuadro de la enfermedad. Por eso no hay que automedicarse. Es la idea, Silvia, exactamente. Exactamente. Siempre lo recomendable es ir al médico y si nos da un antiinflamatorio no esteroide que no lleva receta médica, perfecto, pero lo recomiendo el médico. Es preferible. ¿Sí? No te digo que si vos tenés de vez en cuando un dolor de cabeza, no te tomes algún medicamento sin receta médica, pero si vos tenés dolor de cabeza constantemente, todo el tiempo, es preferible ir al médico y que el médico te recete lo que es conveniente para tu situación. O ejemplo, me caí de la escalera y me duele la espalda porque me golpeé, no está mal que tomes un antiinflamatorio, ¿sí? Si es que no tengo ningún otro tipo de lesión, obviamente, ¿no? Ya si tengo otro tipo de lesión porque me quebré, me fracturé, y bueno, el médico nos va a dar quizás otro tipo de antiinflamatorio. O si me caí de la escalera y hace 3 semanas que estoy con unos dolores impresionantes y no me calma con nada, y es obvio que tengo que ir al médico. Porque lo que yo estoy tomando no es lo indicado. Y, profe, ¿y la morfina? En una oportunidad me dieron por el tema de una operación gotitas calmador, que es un derivado de la morfina. Sí. ¿Esa qué sería? Más abajo ahora lo vemos. Tenemos toda la clasificación de cada uno. Ustedes lo tienen bien resumido, pero yo se los voy a dar un poco más amplio para que sepan de qué trata cada uno de la clasificación que ustedes quieran. ¿Sí? No se los quise poner en el PDF porque se le iba a hacer un matete, que es mucho. Dame un segundo y terminamos con esto y seguimos con los demás. Con respecto a los riesgos, ¿sí? Dijimos que pueden aumentar el riesgo de ataques cardíacos, ataques cerebrales, reacciones cutáneas, sangrados estomacales, sangrados intestinales que pueden ser graves, ¿sí? Y todos esos riesgos son mayores si tomamos una dosis más alta o más duradera en el tiempo de lo recomendable. ¿Sí? En cambio, la aspirina, por ejemplo, a diferencia de todos los otros antiinflamatorios no esteroides, puede ayudar a ciertas personas a reducir el riesgo de tener ataques cardíacos o ataques cerebrales. ¿Sí? Pero tomar una aspirina no es que sea adecuado ni ideal para todo el mundo. ¿Por qué? Porque la aspirina también puede causar sangrado grave. Entonces hay que hablar con el médico antes de empezar a tomar una aspirina todos los días o una aspirina diaria. ¿Sí? Entonces, ¿cuándo no tomar AINE? ¿Sí? Si ha tenido una reacción alérgica, ¿sí? Algún tipo de analgésico que haya tomado, algún medicamento para el dolor. Bien, otra cosa, si estás embarazada o estás intentando quedar embarazada o estás amamantando, no tomar tampoco AINES hasta que el médico lo autorice, ¿sí? Porque puede causar problemas en el bebé o con el parto, ¿sí? También hay que hablar con el médico antes de tomar este tipo de medicamentos si la persona tiene úlceras, ¿sí? Si tiene antecedentes de sangrado estomacal o intestinal, si tiene anemia, ¿sí? Si tiene presión arterial alta, si tiene algún tipo de enfermedad renal, cardíaca, hepática, si tiene alguna afección de salud grave, ¿sí? Si la persona, por ejemplo,
toma alcohol, ¿sí? Mínimo 2 o 3, vamos a poner, botellas de cerveza al día, eso también puede aumentar el riesgo de sangrado en el estómago, así que antes consultar al médico. ¿Sí? Otra cosa, también hablar con el médico si, perdón, tomamos, por ejemplo, anticoagulantes, ¿sí? Medicamentos para la artritis, medicamentos para la diabetes, diuréticos. Entonces, si tomamos algunos de estos medicamentos, antes de tomar los AINES, consultar al médico. ¿Bien? Bien. Analgésicos narcóticos, ¿sí? Que también se denominan analgésicos opioides. Ese es el siguiente. Esto se utiliza solamente cuando hay un dolor que es bastante intenso, que no se alivia con ningún tipo de analgésico. ¿Bien? Los analgésicos opioides o analgésicos narcóticos, ¿sí? Solo se usan cuando está bajo vigilancia de la atención médica. ¿Sí? Son medicamentos que son muy efectivos para disminuir el dolor, son muy seguros. ¿Bien? ¿Qué hacen estos analgésicos narcóticos o estos analgésicos opioides? Funcionan al fijarse a receptores en el cerebro, ¿sí? Lo que bloquea esa sensación de dolor. ¿Bien? ¿Qué sucede con estos analgésicos narcóticos? No deben usarse durante más de 2 a 4 meses, ¿sí? Excepto, obviamente, que nuestro médico nos dé algún tipo de otra instrucción, ¿no? Y acá entra Silvia, la morfina, ¿sí? La codeína, el fentanilo, ¿sí? El tramadol, que también es muy conocido y muy utilizado, entra de estos analgésicos narcóticos. La oxicodona también. Bueno, hay varias, les nombro las más utilizadas: codeína, el fentanilo, la morfina, el tramadol y oxicodona. ¿Bien? ¿Sí? Se puede dar analgésicos narcóticos para tratar ¿qué? Primeramente el dolor agudo, ¿sí? Puede ser por una lesión, por una cirugía, como le pasó a Silvia, ¿sí? O cualquier otro procedimiento médico o problemas médicos a corto plazo. Bien, y también se puede dar analgésicos narcóticos para tratar ya dolores crónicos, ¿sí? Esos dolores que se van a presentar durante 2, 3 meses o más. Bien, puede ser por lesiones que uno haya sufrido, por enfermedades que afectan el sistema nervioso, ¿sí? O cualquier otra afección, obviamente, crónica. Bien, mi mamá, por ejemplo, ella se quebró tibia y peroné en enero, febrero, marzo. También la tuvieron que operar, igual que Silvia, y yo me acuerdo que ella después de la operación, que se fue a su casa, me llama por teléfono y me dice: Nay, me recetaron tramadol. ¿Qué hago? ¿Lo tomo? Porque eso es muy fuerte. Y ella estaba negada que no iba a tomar nada. El primer día no lo tomó. Al segundo día me llama llorando de que no aguantaba más el dolor que tenía y le digo: y para eso te dieron el tramadol, pero vos sos porfiada, dura. Lo empezó a tomar y la llevó dentro de todo bastante bien.
pero estuvo como 4 meses sin caminar. Recién, ahora camina más o menos, media chueca. Pero fue una operación grande y también le tuvieron que recetar estos analgésicos narcóticos o analgésicos opioides. ¿Bien? Silvi. Profe, en el 2009 tuve que cuidar a mi abuela después de la medicación esa, y porque mi abuelo no se animaba a cuidarla. Ella tenía cáncer terminal ya, pero hacía 45 años que tenía cáncer de mamas, ¿no? Le sacaron las 2 mamas, todo, y después la fui a cuidar. Bueno, pobre mi esposo que se tuvo que dar cargo de la casa y todo, porque yo me tuve que viajar. Pero estuve 1 mes y medio, del cual me tuve que hacer cargo del manejo de la medicación, y le habían recetado haloperidol y morfina. Morfina porque, bueno, ya me dijeron, ella era hipertensa, dale todo de comer, todo lo que quiera y demás, porque ya no había solución para el tema de ella. Y la morfina, el médico lo que me pedía era de que si ella se quejaba del dolor, que yo lo llame y que le iba a ir aumentando las gotitas de la morfina. Eh, Claro, la dosis. Entonces, hasta que tuve 1 mes y medio, ¿no? Ella falleció de mi mano porque pidió por mí ella, en realidad, para que vaya, porque era la única nieta que tenía mucho cariño. Bueno, mi abuela ya tenía adoración con ella. ¿Y qué pasó? Le fui aumentando y no me podía separar de ella porque tenía mucho miedo. Entonces, el haloperidol lo que le hacía era que la ponía rígida. Tensa. Para que no se mueva, porque los dolores, como el bichito, por decirlo de alguna manera, le iba comiendo, era para que no sienta tantos dolores. ¿Y qué pasa? La morfina, el médico me dice, la morfina de a poco era que las palpitaciones del corazón iban a ser más lentas, y bueno, yo creo que ella no, en realidad yo pienso, capaz que estoy equivocada, pero pienso que la morfina le paraliza el corazón, o sea, lo que la mata es la medicación, en realidad. El cáncer está bien, para no sufrir el dolor, pero lo que la mata a la persona me parece que es la medicación, ¿no? Pienso, no sé si me equivoco en eso. Eh, sí, podríamos entrar en debate. O sea, en este caso, que era un cáncer terminal y supuestamente ya no había más nada que hacer, ¿sí? Entramos en el debate de que tenemos 2 opciones, ¿sí? O la dejamos que muera sufriendo, como decimos, o es mejor que muera tranquila. Yo creo que en este caso, creo y opinión personal, tampoco soy médico, soy paramédico, la decisión que tomó el médico, creo que el médico y debe obviamente haber sido alguien del grupo familiar, porque el médico solo no toma este tipo de decisiones, te lo puede recomendar, después obviamente el grupo familiar o el familiar a cargo es el que termina tomando la decisión. Lo hizo por eso, Silvia, para que no sufra como tendría que haber sufrido, porque por lo que me contás, no debe haber sido nada fácil para ella soportar esos dolores que ella sentía. Pero sí, cuando, por ejemplo, la morfina en ciertas dosis bastante altas hace eso de que reduce el gasto cardíaco, más sumándole el cáncer que ella ya tenía de base. Opino un poco como vos. No, o sea, vamos a suponer que a ella le hacen una autopsia, ¿sí? La causa de muerte no va a ser la morfina, porque ella ya tenía de base este cáncer terminal. Pero de cierta manera podemos decir que ayudó un poquito en el proceso. Gracias, profe, sí. También opinión personal, ¿no? Bien,
¿A dónde me quedé? Me quedé en esto de la toma de analgésicos narcóticos. ¿Sí? Entonces, tenemos como opiáceos fuertes, ¿sí? El fentanilo, la morfina, ¿sí? Tenemos la diamorfina, la metadona, ¿bien? Y como analgésicos opiáceos un poco más débil, ¿sí? Tenemos, por ejemplo, la oxicodona, ¿sí? Que la habíamos nombrado antes, la hidrocodona, ¿sí? La hidrocodeína. Tenemos dos, fuertes y débiles, ¿sí? Todos de igual manera son analgésicos opiáceos o analgésicos narcóticos. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Bien. Luego tenemos fármacos coadyuvantes, ¿sí? O coadyuvantes analgésicos en este caso, ¿sí? Que son fármacos que no tienen acción analgésica propia, ¿bien? Pero que son administrados con analgésicos, ¿sí? Con analgésicos convencionales. Estos coadyuvantes analgésicos contribuyen a disminuir el dolor, ¿sí? Entonces, los coadyuvantes en sí son fármacos sin una acción analgésica propia, ¿bien? Pero ayudan, ¿sí? A aumentar la analgesia de esos analgésicos para mejorar la calidad de vida, como son los laxantes, como son los ansiolíticos, como son los antidepresivos, como son los corticoides, ¿sí? Bien, y tenemos, o les voy a dar, mejor dicho, algunos ejemplos, ¿sí? De coadyuvantes, ¿sí? Por familia, por ejemplo. Bien, tenemos analgésicos locales, ¿sí? Como es la lidocaína, junto con la capsaicina, que está indicado para qué? Para lo que es el dolor localizado. Bien. Por ejemplo, tenemos otros analgésicos coadyuvantes, son, por ejemplo, los miorrelajantes, ¿sí? Bien. Como es la ciclobenzodiazepina. También se da para dolores neuropáticos, por ejemplo. Junto, obviamente, siempre con algún analgésico, ¿no? Bien. Luego tenemos las benzodiazepinas, como es el alprazolam, por ejemplo, que se da para el insomnio, para los espasmos musculares, ¿sí? Es un ansiolítico, o como les nombré antes, con los corticoides. La dexametasona, por ejemplo, que también se da para el dolor neuropático, compresión, antiinflamatorio, ¿sí? Son algunos ejemplos de coadyuvantes. ¿Bien? ¿Hasta ahí vamos? Seguimos un poquito más. Principales grupos de antibióticos. Aminoglucósidos. ¿Qué son? Son sustancias que combaten muchos tipos de bacterias. ¿Bien? Es un antibiótico.
que se usa para tratar infecciones bacterianas. Bien, dentro de estos aminoglúcidos tenemos ¿cuáles? La más conocida, gentamicina, y la neomicina también es muy conocida. Otra es la plazomicina, y entre otras. Si se dieron cuenta, todas las que fuimos nombrando y las que tienen ustedes en el PDF terminan con las mismas siglas. ¿Sí? Todo esto son aminoglucósidos. ¿Bien? Por ejemplo, tenemos la gentamicina, como les nombré, la canamicina, la neomicina, la plazomicina. Todas ellas están indicadas frecuentemente, ¿sí?, para infecciones causadas por bacterias de gram negativa, ¿sí?, como son las pseudomonas, la Escherichia coli, entre otras. Y tienen, como todos, algunos efectos secundarios. Entre esos efectos secundarios tenemos los mareos, las lesiones renales o la pérdida de la audición. ¿Sí? ¿Bien? Perfecto. Sí. ¿Me repite? ¿Mareos y qué dijo al medio? Mareos, lesiones renales y pérdida de audición son algunos de los efectos secundarios que podría causar. Una cosa, cuando hablamos de efectos secundarios, no es que a todo el mundo le va a causar un efecto secundario. El efecto secundario se va a causar si tomamos una dosis inadecuada por el tiempo que no es el indicado. Puede ser que suceda, ¿sí? Pero todo medicamento tiene efectos secundarios. ¿Bien? Amor. Bien, entonces, todos los antibióticos estos, ¿sí?, son insuficientemente absorbidos por lo que es el torrente sanguíneo cuando se toma por vía oral. O sea, generalmente se inyectan, ¿sí?, en las venas y otras veces en el músculo. ¿Bien? ¿Qué sucede si una persona embarazada, una mujer embarazada, toma, perdón, aminoglucósidos durante el embarazo? Existe la posibilidad de que haya algunos efectos nocivos en el feto, como es la pérdida de la audición, ¿sí? Así que antes de tomar algún tipo de aminoglucósidos, consultar obviamente al médico. Además de tener que consultar al médico, no se vende sin receta médica, aunque hace fácil que te lo vean. Eso ya lo saben. ¿Bien? Por otro lado tenemos los beta-lactámicos. Baja el volumen, hija. Perdón. Que también son una clase de antibióticos. Perdón, André, te silencio el micrófono. Son una clase de antibióticos, ¿sí? Incluyendo todos los que son derivados de la penicilina, ¿sí?, la cefalosporina. ¿Bien? Son, digamos, el grupo más amplio usado entre los que son los antibióticos disponibles. Tenemos, por ejemplo, la penicilina, sí, que es un antibiótico. Es un fármaco que actúa contra las bacterias, ¿sí? Impide la formación de la pared celular de estas bacterias, ¿sí? Sabemos que la penicilina es el primer antibiótico que se descubrió. ¿Bien?
¿Para qué se usa la penicilina? Para enfermedades infecciosas producidas por bacterias, ¿sí? Entre ellas tenemos amigdalitis, neumonía, sífilis, ¿sí? Tenemos también lo que son abscesos cerebrales, ¿sí? Infecciones genitourinales. Bien, como todo, puede llegar a tener efectos secundarios, ¿sí? Los más fuertes son los dermatológicos, ¿sí? Con erupciones en la piel, ¿bien? Puritos, edemas, ¿bien? También puede producir algún otro efecto secundario gastrointestinales, como pueden ser las náuseas, la diarrea, los vómitos, ¿sí? Eso puede llegar a ser bastante intenso, ¿sí? Y por otro lado, otro efecto secundario, que puede ser el efecto secundario sanguíneo. Eso puede dar lugar a que a neutropenia, que es la disminución de los glóbulos blancos. ¿Sí? También a la leucopenia, que es el aumento, y puede ser también a anemia. ¿Sí? La penicilina entonces no debe usarse en forma indiscriminada en las mujeres. ¿Sí? Se puede usar en tratamiento de sífilis durante, por ejemplo, el embarazo. Dice que esa sífilis se detecta en el embarazo. ¿Sí? La penicilina pasa a la leche materna. ¿Bien? Le puede traer al bebé diarrea, erupciones cutáneas. ¿Bien? Hay que tener cuidado. ¿Sí? Bien. Entre los medicamentos que contienen penicilina, la más conocida es la amoxicilina o el amoxidal, que es tan rico, que le damos a los niños. Anécdota propia, soy alérgica a la penicilina. Toda mi vida de chiquita tomé el amoxidal que nos daban, el verdecito, con gustito a banana, tan rico, tan divino. A los 15 años mi mamá me dice, dale por favor a tu hermana, mi hermana menor, el amoxidal, y lo que queda en la tapita, ¿viste? Del envase, yo que hice, le di una lamida así con todas mis ganas y mi fuerza, porque lo tomé toda la vida, no es que. Al ratito a mí, por ejemplo, me comenzó a picar la espalda. Me picaba la espalda. Entonces le pido a mi hermana la más grande que por favor me rasque la espalda porque me picaba la espalda. Y no llegaba a rascarme la espalda. Llegó un momento que ella me empezó a rascar la espalda sin levantarme obviamente la remera y yo ya no aguantaba más la picazón que sentía en la espalda. Me acuerdo que mi mamá había salido de bañarse y me fui a la pieza y me saco la remera y le digo, por favor, mami, fíjate que tengo la espalda porque a mí me pica mucho la espalda. Mi mamá me dice, tenés como un zampullido, te puede haber picado una arañita, ¿viste? Nunca pensamos de la amoxidal. Mi mamá que me dice, entra al baño y date un baño. Claro, pero ella se refería a un baño con agua fría, tibia, no. Yo me metí con agua caliente, a más no poder, y encima cerré la puerta del baño con llave. Esa erupción fue terrible. Yo tenía la cara, chica, era un sapo, ojos para afuera, se me cerró la glotis, no podía respirar y no podía gritarle a mi mamá de que me estaba muriendo adentro del baño. No sé cómo hice hasta que abrí la puerta del baño y cuando mi mamá me vio, casi muere.
Bueno, terminamos yendo al hospital. En el hospital encima eran como las 11 y algo de la noche. Allá en mi pueblo en esa época solían cerrar la puerta con llave, vos tenías que tocar timbre. A mí me había agarrado una desesperación, pues sentía que me moría. O sea, me moría, literal, me moría. Y bueno, con el tiempo, después me mandaron a hacer la prueba de penicilina y bueno, alérgica a la penicilina. La señora. Así que no es que uno nace siendo alérgico a la penicilina. Puede que pase o puede que te pase más adelante en tu vida, lo digo por experiencia. ¿Sí? Hay personas que ya directamente, por ejemplo, a mí no me sucede, tocan algo que contenga penicilina y ya le agarra la erupción. A mí me sucede si yo lo ingiero, pero tengo a un cuñado que es alérgico a la penicilina y él ni siquiera puede decir, le doy a mi hijo la amoxidal porque si lo toca se erupciona enseguida, tiene que tener mucho cuidado. Bien, entonces la más conocida, amoxicilina, ampicilina, tenemos la penicilina, ¿sí? Es la penicilina G, la penicilina B, ¿sí? Hay varios tipos para tomar, ¿sí? Por otro lado, tenemos la cefalosporina, ¿sí? Que son muy parecidas a las penicilinas, ¿bien? Que también actúan inhibiendo esa síntesis de la pared celular bacteriana, ¿sí? Que perdón. Ahí. Entonces, son muy parecidas, como les dije, a los antibióticos de las penicilinas. ¿Sí? Bien. La cefalosporina. Sí, Silvia, perdón. Profe, me quedé con eso de usted no puede tomar amoxidal, entonces, amoxicilina sería la droga, pero Nada que contenga penicilina. ¿y qué toma? Y ahora lo estamos viendo. Dame un segundo. ¿Sí? Imagínense, como ustedes saben, la penicilina es uno de los, de los antibióticos más fuertes. ¿Sí? Los que somos alérgicos a la penicilina, tomamos algo más, ¿cómo decirlo? Que tienen efectos un poco más lentos que la penicilina, pero no significa que no nos vamos a curar. Nos va a llevar un poco más tiempo curarnos que otras personas que pueden tomar medicamentos que contengan penicilina. ¿Sí? Entonces, ahí vamos. Esos preparados, como les dije, de cefalosporina, se clasifican según la generación. ¿Sí? Los miembros de una misma generación comparten, obviamente, una actividad antibacteriana que son similares. Por eso tenemos de primera generación, segunda generación y así. ¿Sí? Las cefalosporinas de primera generación son para administración oral o para administración parental. ¿Sí? Bien. Entonces, las que son para administración orales, tenemos de primera generación, ¿no? La cefalexina, bien, por ejemplo, y las que son parenterales, tenemos, por ejemplo, la cefapidina. Bien, algunas de la primera generación. Entonces, primera generación, parenterales, por ejemplo, cefalospina, cefasolina, cefradixina y
cefapirina. Y orales, las más conocidas, la cefalexina, ¿sí? Luego tenemos la cefadroxilo y la cefraina. Luego tenemos la de segunda generación, ¿sí? Que las de segunda generación, ¿qué diferencia tienen con la primera? Es que ofrece una cobertura mayor que las de primera generación. Bien, vamos a decirlo, son más fuertes que la de primera generación. ¿Sí? Y dentro de esta, de segunda generación, también hay parenterales y hay orales. Bien, se las nombro algunas para que sepan. Parenterales, tenemos, por ejemplo, la ceforinida, ¿sí? Tenemos la cefamandol, y de las orales tenemos el cefaclor, para que lo sepan. Luego tenemos la de tercera generación, que resultan más eficientes o eficaces que las anteriores, la de primera y la de segunda, ¿no? Que también tenemos parenterales y tenemos orales, ¿sí? Parenterales, por ejemplo, el cefotaxime es una de ellas, el moxolactam también, y dentro de las orales tenemos, por ejemplo, el cefdinir. ¿Bien? Y también hay otro de cuarta generación, ¿sí? Que se administran directamente por vía parenteral. Y esta de cuarta generación tenemos el E1100, por ejemplo, el FK034, tenemos también el cefepime, ¿sí? Tenemos el DU2556. Como todos tienen efectos secundarios, ¿sí? Reacciones de hipersensibilidad. Bien, puede haber anafilaxia, urticaria, algo, todo lo relacionado con la dermatitis. Sí, puede haber fiebre también, ¿sí? Náuseas, vómitos, diarrea, dolor abdominal, ¿sí? Bien, bien. Un segundo. Quiero ver cuánto, bueno, nos queda bastante a donde estoy. Quería abrir el campus virtual, pero no puedo. Ahí está. Un segundito. Quiero ver el PDF que tienen ustedes. Un segundito. Porque acuérdense que nosotros vamos a ver mañana y después comenzamos con las vacaciones, ¿no? Mañana obviamente vamos a seguir con este tema. Quería abrir analgésicos. Acá está. Bien, nos queda bastante. Sí, bueno, nos queda bastante que lo vamos a terminar el día de mañana. Silvia, para responderte a vos lo que me preguntaste, los que somos alérgicos a la penicilina, ¿sí? Mayormente lo que tomamos son macrólidos, claritromicina, eritromicina, ¿sí? Acitromicina, que lo vamos a ver más adelante, que está,
Bueno, nos falta... No, la clase que viene ya lo vemos a lo mejor. Yo voy a tratar de terminar con analgésicos la clase que viene. Así no nos queda colgado, porque si no nos vamos a ver de acá un mes y va a quedar como medio ahí. Pero los que somos alérgicos a la penicilina, Silvia, tomamos, como te dije, macrólidos. Los más conocidos, acitromicina, claritromicina, eritromicina, ¿sí? Todo lo que termina en micina. Que tienen un efecto un poco más lento que los que contienen penicilina, obviamente. Gracias, profe. Quería saber porque no me pasó de tener en la familia alérgico, pero por ahí me puede llegar a suceder. Gracias. Es horrible. ¿Por qué? Porque uno ve que, por ejemplo, tiene algún tipo de infección. A mí me pasó con mis dientes, con mi boca. Y me decía la dentista, antes de conocerme que era alérgica a la penicilina, lo más normal es que te den amoxidal para la infección. Y yo le decía, yo no puedo tomar amoxidal porque soy alérgica a la penicilina. Te decía, no, lo que vas a demorar si yo te doy, por ejemplo, claritromicina hasta que esa se desinflame y que yo te pueda extirpar la muela. Y sufría como una yegua. A lo mejor con el amoxidal estás una semana y van y te la sacan y yo estaba 2. Es horrible. Pero, bueno, es una opción viable para los que somos alérgicos a la penicilina. Chicos, si Dios quiere, nos vemos obviamente mañana y seguimos con analgésicos y después en las vacaciones les voy a habilitar antiinflamatorios, que es del mismo módulo, para que ustedes lo tengan, para el que solo tenga que rendir el módulo número 3, si lo quiere lo va leyendo, y antisépticos y desinfectantes. ¿Bien? Ya apenas terminemos esta semana las clases, yo ya me pongo, ya lo subo al campus virtual para que ustedes lo tengan y lo vean. ¿Quedó alguna pregunta? De igual manera, nos vemos mañana, ¿sí? Acuérdense que mañana hay clases normalmente y luego tenemos el receso de vacaciones. ¿Bien?